Inesperada revelación, joven embarazada transforma la vida de un apache atrapado en su trampa. La vida de Miguel siempre había girado en torno a los engranajes del taller, donde el sonido del martillo y el olor a aceite se entrelazaban en su ser. Este apache de 25 años sentía como si su alma estuviera atrapada entre dos mundos, la herencia de honradez y trabajo duro que su familia le había inculcado, y un sueño de libertad que apenas lograba vislumbrar. Cada día, su corazón se encogía un poco más al ver cómo su deseo de ser artista se desvanecía, ahogado por obligaciones y expectativas que no eran solo suyas, sino de toda una historia familiar que pesaba sobre sus hombros. Eran esos pensamientos los que lo acompañaban durante largos turnos, mientras su mente divagaba en el arte que anhelaba crear, en los colores y formas que solo existían en su imaginación. Pero un caluroso día de verano, mientras intentaba concentrarse en ajustar un motor, una figura inesperada hizo su aparición en su vida. Valeria se presentó en su camino, y, desde el primer instante, cambió el aire que lo rodeaba. Ella, con su fragilidad y fortaleza, traía consigo un pasado lleno de complicaciones y un futuro incierto, no solo para ella, sino también para el niño por nacer que llevaba en su vientre. A medida que la miraba, Miguel sintió una mezcla de inquietud y atracción. Su historia resonaba con la suya, ambos llevaban el peso de sueños aplazados. Sin embargo, la responsabilidad que se cernía sobre él era abrumadora. La amistad que comenzaba a gestarse entre ellos era un remanso en su tormenta interna, y al mismo tiempo, un recordatorio de su propia incapacidad de romper las cadenas que lo aprisionaban. ¿Podría, en medio de su batalla diaria, encontrar el valor para seguir sus impulsos artísticos? La angustia lo llenaba al pensar en el escaso tiempo que le quedaba para actuar antes de que la rutina lo consumiera por completo. En las largas charlas a la sombra de los mezquites, la conexión entre Miguel y Valeria se profundizaba. Ella compartía sus temores sobre la maternidad, sobre el juicio que sentía de una sociedad que a menudo no podía mirar más allá de las apariencias. Él, por su parte, luchaba en silencio con un dilema: por un lado, el legado familiar que lo mantenía cautivo y, por otro, el anhelo de ser fiel a sí mismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La revelación de lo que sentía por Valeria lo llevó a explorar parte de su propio ser olvidado. La idea de convertirse en un artista comenzó a arder con fuerza dentro de él, pero la presión de su familia se intensificó, con expectativas que parecían gritarle que debía permanecer en su lugar. La lucha entre el deber y la pasión apretaba su pecho. Cada día, la decisión se volvía más crítica. En esas baldosas desgastadas del taller, la vida de Miguel colgaba de un hilo frágil. La noche más oscura llegó cuando un secreto familiar salió a la luz, desnudando los cimientos sobre los que había construido su vida. La lealtad, el miedo y el deseo colisionaron, y en ese caos, Miguel comprendió que la verdadera lucha no era únicamente por sus sueños, sino también por el futuro de Valeria y su hijo. ¿Podrá romper con las cadenas de su pasado para abrazar un destino que nunca imaginó? La incertidumbre lo envolvía mientras se preparaba para enfrentar una verdad que podría cambiarlo todo. El silencio del taller se tornó ensordecedor. Miguel, con las manos aún manchadas de grasa, sintió que el aire se le escapaba al recordar la revelación que había sacudido los cimientos de su vida. Sabía que enfrentar ese secreto no solo implicaba aceptar su verdad, sino también el riesgo de perder a Valeria y al niño que estaba por venir. En su mente, las imágenes de la vida que había soñado empezaron a desenfocarse y transformarse, como un cuadro rojo y azul que se mezclaba en un lienzo inacabado. Mientras su mente divagaba entre posibilidades, un impulso creciente de determinación se encendió dentro de él. Había momentos, fugaces pero intensos, en que la chispa del artista que llevaba adentro iluminaba su realidad. Cuando Valeria compartía sus sueños, él sentía que sus propios deseos despertaban de su letargo. Esa conexión, casi mágica, se convirtió en su ancla en medio de la tempestad emocional y familiar.
con cada conversación, ella lo desafiaba a cuestionar sus propias limitaciones. Una tarde, en un rincón apartado del taller, decidió que debía actuar. Sacó un viejo cuaderno donde guardaba esbozos de sus sueños artísticos. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían trazos de paisajes y rostros imaginarios, reminiscencias de un mundo en el que se sentía libre. Cada dibujo era un eco de lo que había dejado atrás, pero ahora esos ecos se convertían en gritos. Miguel se sentó a dibujar, dejando que la tinta fluyera sin restricciones. Al día siguiente, Miguel tomó una decisión. Se inscribió en un taller de pintura local, un pequeño paso hacia el cumplimiento de un sueño que había estado enterrado por tanto tiempo. Era un acto de valentía que chocaba contra la resistencia de su familia, que constantemente le recordaba la importancia del taller, del legado. Pero su corazón vibraba con una energía renovada, cada movimiento del pincel parecía quitarle un peso de encima. Aunque no podía deshacer el pasado, sí podía comenzar a construir su futuro. Los días en el taller se transformaron en un refugio. Cada sesión le brindaba una oportunidad de explorar su creatividad, de dejar fluir sus emociones a través del arte. La conexión que sentía con los colores y las formas superaba cualquier temor que lo invadiera. Pero a medida que avanzaba, la sombra de su familia seguía presente, pesando sobre él con insistencia. Especialmente su padre, cuya voz resonaba como un eco en su mente, condenándolo por ser un desertor. Con el tiempo, Miguel se dio cuenta de que su elección de seguir el camino del arte también afectaba a Valeria. Cada charla pasaba a estar impregnada de la necesidad de ser transparentes el uno con el otro. Miguel se sintió empoderado al compartir su nueva dirección, pero la incertidumbre era palpable. ¿Cómo reaccionaría ella ante su elección? Además, la presión de su familia complicaba todo. La lucha interna se intensificó, el miedo de defraudar a su padre se enfrentaba a su deseo de ser auténtico. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el tejado de su casa, Miguel reflexionó sobre su futuro. La imagen de Valeria y el bebé surcó su mente, generando un torbellino de emociones. La responsabilidad lo asediaba, no solo perseguía su sueño, sino que, de forma irremediable, se encontraba en el umbral de construir una nueva familia. De repente, una idea brillante surgió en su mente, y si su arte podía ser el refugio que Valeria necesitaba en su nuevo rol como madre, esa mañana, decidió prepararle una sorpresa a Valeria, un espacio para que ella también pudiera expresarse, crear y compartir sus temores, sueños y esperanzas a través del arte. Era un gesto sencillo, pero significaba todo para él. Necesitaba demostrar que su camino no solo era personal, sino que podría unirse al de ella. La emoción creció al imaginar su reacción, pero la ansiedad no desaparecía. ¿Sería suficiente para sostenerla en esos momentos difíciles que se avecinaban? Cuando finalmente se encontraron, Miguel sintió el peso de la verdad en su interior. Habría que enfrentar no solo el futuro incierto que les esperaba, sino también la resistencia de un pasado que los acechaba. La conversación que tenían por delante podría dejar cicatrices o unirlos para siempre. Mientras miraba los ojos de Valeria, un nuevo temor surgió. ¿Podría realmente ser el hombre y el artista que tanto anhelaba ser, y al mismo tiempo, el compañero que ella necesitaba? La mezcla de esperanza y duda lo invadía mientras se preparaba para afrontar lo inesperado. El momento crucial se acercaba, la decisión que tomaría no solo afectaría su felicidad, sino que también definiría el futuro de Valeria y la vida de su hijo por nacer. ¿Estaría dispuesto a renunciar a todo por amor? Miguel se sentó en la mesa del comedor, el cuaderno de dibujos frente a él, cada trazo y cada línea susurrando los anhelos que trataba de aferrar. Valeria había llegado al hogar con una energía renovada, una conexión palpable que él no pudo evitar destacar. Sin embargo, la ansiedad se cernía como una sombra sobre todo momento compartido. Su mente se debatía entre el impulso de abrirse y la preocupación de destruir lo que habían construido. ¿Crees que algún día veré tus pinturas?, preguntó Valeria con una chispa de curiosidad, sus ojos brillando con expectativas. Miguel sintió el nudo en su garganta. Con cada palabra que pronunciaba, sentía el peso de la transformación que había comenzado a gestarse en su interior. Pero, por un momento, la inseguridad lo acobardó. ¿Qué diría si ella no entendía su nuevo propósito? Sin embargo, la imagen de su futuro como familia emergió en su mente.
La posibilidad de compartir sus pasiones era un camino que valía la pena considerar. De hecho, estoy trabajando en un espacio en casa. Quiero que también encuentres tu voz a través del arte, respondió, seleccionando cuidadosamente sus palabras, como si rasguñara la superficie de un momento crítico. Esa afirmación sembró una chispa en el aire, y Valeria entrecerró los ojos, como si intentara descifrar la profundidad de sus intenciones. A pesar de la fragilidad de la idea, Miguel sabía que este era el inicio de la fusión de sus mundos, un desafío que podría fortalecer sus lazos. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de exploración para ambos. Miguel dedicaba largas horas al taller, pintando y dejando que las emociones fluyeran como ríos salvajes que sacaban a relucir sus temores y sus esperanzas. Cada pintura era un grito desde el interior, un diálogo abierto entre él y su esencia más profunda. Su técnica evolucionaba, y con ella, su confianza. Por su parte, Valeria comenzaba a descifrar el poder del arte. Cada trazo que realizaba con la pintura se convertía en una forma de liberar sus temores sobre la inminente maternidad. Sus sesiones juntos se transformaban en una danza de creatividad, en la que cada uno pintaba su historia personal. La complicidad fluía, y las risas brotaban entre los colores. A medida que el vínculo entre ellos se fortalecía, la resistencia de su padre se hizo más notoria. Miguel se enfrentaba continuamente a los comentarios despectivos y a la presión de cumplir con un legado que pesaba como una losa. La responsabilidad de ser un buen hijo coqueteaba con su deseo de ser el hombre que soñaba ser. ¿Cuál era la elección correcta? Con cada reproche que escuchaba, su interior ardía, pero también brotaba el deseo de demostrar que su arte tenía un lugar en su vida. Una tarde, tras un día intenso de pintura, Miguel se detuvo. Había estado pensando seriamente en participar en una exposición de arte local. La simple idea le produjo un escalofrío. Tan solo imaginar su obra exhibida frente a otros, con Valeria a su lado, alentándolo, lo llenaba de emoción. Sin embargo, esa misma emoción venía acompañada de miedo. ¿Qué sucedería si fracasaba? ¿Eso significaría que no estaba destinado a ser el artista que había soñado? La lucha entre el deseo y el temor lo invadía nuevamente. Sin embargo, el deseo de seguir adelante por él y por Valeria lo empujó a tomar la decisión. Lleno de determinación, se inscribió a la exposición, solo para descubrir que estaba más próximo a una confrontación familiar inminente. La noticia le llegó a su padre, quien no tardó en expresarle su desaprobación. Te estás dejando llevar por ilusiones, Miguel. Tienes responsabilidades. Esto no es un juego, es tu vida. La voz grave y autoritaria del padre servía como un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Miguel sintió como el tiempo se detenía mientras su mente procesaba cada palabra que el hombre gritaba. En ese instante, la certeza de su camino se entrelazó con la irresponsabilidad de sus decisiones. El choque era inevitable. La noche de la exposición se acercaba, y Miguel se encontraba al borde de un abismo emocional. ¿Podría soportar las consecuencias de seguir su propio camino? La ansiedad creció al cuestionar si realmente estaba listo para enfrentar la desaprobación que sabía que vendría. Con la sala de exhibición ante él, los latidos de su corazón resonaban como un tambor que lo empujaba hacia adelante. Mientras el evento se acercaba, la pregunta latente lo atormentaba: ¿sería capaz de afrontar la mirada de su padre y confirmar que, sin importar el resultado, seguir su pasión valía la pena? Mientras la preparación continuaba, la revelación de Miguel sobre su verdadero ser se acercaba peligrosamente a la superficie, y el momento de la verdad estaba por llegar. La noche de la exposición llegó con un aura febril que llenaba la sala de arte. Miguel respiró hondo justo antes de cruzar el umbral, permitiendo que el nerviosismo se mezclara con su determinación. Había estado preparando cada obra, cada lienzo, durante semanas, tomando breves respiros entre cada ataque de dudas. Valeria se encontraba a su lado, su presencia representando un faro de apoyo en medio de la tormenta que rugía en su interior. Mientras los asistentes comenzaban a fluir, Miguel se adentró en el espacio. Su corazón latía en sincronía con el murmullo de conversaciones que llenaban el aire. Observó las obras de otros artistas y sintió, por un instante, que la validación de su trabajo se desvanecía ante el brillo de la competencia. Era un impulso particularmente incómodo,
recordándole la obstinada voz de su padre que resonaba en su mente: tienes responsabilidades. Con cada paso, se adentraba más en su propia batalla. Ninguna de las pequeñas victorias que había cosechado en el taller podía compararse con la prueba definitiva que le esperaba en esa sala. Cuando al fin se encontró frente a sus piezas, un torrente de emociones le apretó el pecho. Cada cuadro representaba un fragmento de su historia, un eco de inseguridades y anhelos, pero también reflejaba la promesa de su evolución. Valeria se acercó a él, tocando suavemente su brazo, como si entendiera el volcán de pensamientos que estallaba en su interior. Estás aquí porque lo mereces, susurró, dándole ese empujón emocional que tanto necesitaba. Miguel sonrió, aferrándose a esa seguridad que su pareja le brindaba, pero al mismo tiempo, no podía evitar la sombra del miedo a ser juzgado. Se obligó a contemplar sus obras con ojos críticos, contemplando cada pincelada y cada color. A partir de ese momento, las miradas ajenas comenzarían a desvelar lo que había guardado en su corazón. Su arte era su voz, y no podría arrepentirse de darla a conocer. En medio de todo el bullicio, un amigo y mentor apareció, Carlos, un artista consolidado que había creído en él desde sus inicios. Su presencia fue como un respiro de aire fresco. Se acercó a Miguel, y antes de que pudiera articular alguna palabra, Carlos lo abrazó. Hoy es solo el comienzo, Miguel. No se trata de ganar o perder, se trata de mostrar al mundo quién eres, dijo el artista con confianza. A medida que la velada avanzaba, la sala comenzó a recibir comentarios sobre sus obras. Al principio, los murmullos eran difusos, pero poco a poco, fueron transformándose en aplausos y sonrisas de aprobación. Comentarios sobre la profundidad de sus trazos, sobre la autenticidad que emanaban sus colores. Miguel se dio cuenta de que había logrado crear una conexión con los observadores, y su espíritu se iluminó, aunque la sombra de su padre aún lo acechaba. Sin embargo, el punto cúlmine de la noche llegó de manera abrupta. La figura imponente de su padre apareció en la entrada, y el aire se detuvo en ese instante. Miguel sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Su padre lo había amenazado con su desprecio, y verlo en aquel lugar era un acto de confrontación inminente. Las palabras que siempre habían sido puñales ahora se sentían más cercanas que nunca. Con el corazón acelerado, se preparó para enfrentarse a su mayor crítico, sin saber que lo que estaba por suceder podría cambiar el rumbo de su vida. Una pregunta golpeaba con fuerza en su mente: ¿estaba listo para demostrarle a su padre que su pasión era un camino válido? La tensión se hacía palpable mientras el padre de Miguel se acercaba, su mirada fría como el acero. Y en el silencio que se generó, donde las risas y los aplausos tuvieron un efecto distorsionado, un desafío se preparaba para ser lanzado. La negativa de su padre al arte no solo era una carga, sino que ahora se convertiría en un catalizador para Miguel. Con ese disparador emocional latente, se posicionó en el centro de la sala, dispuesto a gritar en medio del clamor de su alma: este soy yo, y no me detendré. El momento decisivo estaba a punto de llegar, y Miguel no podía escapar de sí mismo ni de lo que había revelado esta noche. La contradicción entre sus aspiraciones y la visión ancestral de su padre comenzaba a dibujar las líneas de un nuevo capítulo, uno que podía definir quién sería y, sobre todo, quien no podría dejar de ser. El roce de la realidad lo sacó de su ensueño y lo arrastró de nuevo a la sala. La figura de su padre estaba frente a él, una presencia que parecía devorar el espacio con su desdén. Miguel sintió que la euforia de la aceptación se evaporaba, sustituida por un pavor palpable. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin poder ocultar la mezcla de sorpresa y desafío en su voz. El padre de Miguel lo observó con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Las palabras que Miguel había querido escuchar durante tanto tiempo: estoy orgulloso de ti, aún no habían sido pronunciadas. En lugar de eso, su padre replicó con una frialdad que lo atravesó como un cuchillo. Vine a ver cuánto tiempo más te vas a perder en este capricho, dijo, su tono llenando la sala como un eco ominoso. Miguel sintió un brote de ira mezclada con tristeza. Había pasado años tratando de componer su voz a través del arte, y la única respuesta que recibía era una constante erosión de su confianza y su valor. Pero en el fondo, había una chispa encendida. Su arte no solo era una forma de expresión, sino una declaración de independencia. No es un capricho, respondió, tratando de mantener la compostura, aunque su voz temblaba. Esto es parte de quién soy.
Las palabras de su padre eran una carga pesada, un lastre que siempre había amenazado con anclarlo. Sin embargo, había algo diferente en su percepción en ese momento. Como si cada halago que había escuchado, cada gesto de aprobación de parte de los demás, le estuviera otorgando fuerzas para alzarse. Sus ojos recorrieron la sala, buscando la mirada de Valeria, quien había escuchado la confrontación con el corazón en la boca. Esto es un sueño, y yo estoy aquí para vivirlo, se atrevió a decir, la voz en alto, resonando con determinación. Las reacciones a su afirmación fueron inmediatas. Algunos miraron con sorpresa, otros levantaron las cejas como si un acto de rebelión estuviera ocurriendo ante sus ojos. Pero la mirada de su padre se endureció, como si cada palabra de Miguel fuera un ataque. No tienes futuro en esto, declaró él, sin un asomo de duda. Artista. ¿En serio? La rabia y la indignación brotaron en Miguel, pero una nueva claridad se dibujó en su mente. Comprendió que la suerte de su vida no debería depender de las opiniones despectivas de quien siempre había creído que lo mejor para él era un camino completamente diferente. El arte no solo le daba identidad, sino que lo estaba invitando a ser realmente quien era, a liberarse de las cadenas de la expectativa paterna. El futuro lo construiré yo, respondió Miguel, ya más seguro de sí mismo. De aquí en adelante, lo que elija será lo que me haga feliz. Sus palabras resonaron en el aire, como si se hubieran grabado en una piedra. En ese instante, Miguel no solo estaba desafiando a su padre, estaba afirmando su derecho a ser el arquitecto de su destino. Un puñado de elogios de desconocidos valían más que la noción de un futuro convencional. El silencio fue sobrecogedor, interrumpido solo por el murmullo cauteloso de los asistentes que observaban la escena casi como si fuera un espectáculo. En los ojos de su padre, Miguel buscó la posibilidad de cambio, un atisbo de aceptación quizás, pero se dio cuenta de que eso jamás sucedería. Antes de que pudiera reflexionar más sobre la situación, un conocido crítico de arte que había estado comentando sobre su trabajo se acercó a él. Me encantaría hablar contigo sobre tu obra. La profundidad emocional que has capturado es impactante, dijo el crítico, ofreciendo una salida a la tensa conversación. Miguel, más animado, sonrió. Quizás era el momento de mostrarse no solo ante su padre, sino ante el mundo, como el artista que había luchado por emerger. Mientras seguía al crítico en una nueva dirección, sintió que un fardo se desvanecía. Sin embargo, en su interior, una pregunta seguía resonando: ¿podría realmente alejarse de la sombra de su padre, o aquello sería solo un impulso momentáneo? Con más determinación que nunca, Miguel estaba listo para descubrir la respuesta en su propio camino. Pero, con el eco de las voces que le habían moldeado durante años aún retumbando en su mente, el desafío estaba lejos de resolverse. La noche aún deparaba sorpresas, y Miguel se preguntó, ¿qué nuevas revelaciones lo aguardaban en la búsqueda de su propia verdad? La conversación con el crítico se convirtió en un viaje de redescubrimiento. Cada palabra del experto no solo validaba sus esfuerzos, sino que también iluminaba aspectos de su arte que Miguel había subestimado. A medida que hablaban, su confianza crecía y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su voz se escuchaba y su visión se valoraba. Tu uso del color es fascinante, afirmó el crítico. Transmite una emoción cruda que muchos artistas pasan por alto. El contraste entre la luz y la oscuridad en tus obras, hay una lucha palpable. Miguel asintió, sintiendo que esa lucha resonaba profundamente en él, una lucha no solo en el lienzo, sino también en su vida cotidiana. Había creído que su arte era el único refugio de su indecisión, pero ahora estaba claro que era también el vehículo para expresar todas las batallas que libraba internamente. Se sintió ligero, como si cada elogio estuviera convirtiendo sus inseguridades en fuego. Sin embargo, no podía obviar la sombra de su padre. Su desprecio seguía presente, aferrándose con una tenacidad que asfixiaba. Creo que cada artista debe arriesgarse, continuó el crítico. No puedes limitarte solo a lo que se espera de ti. Debes explorar lo que realmente quieres comunicar. Sus palabras resonaron en el espíritu de Miguel como un tambor, invitándolo a profundizar. Esa noche, tuvo que enfrentar un dilema. La tentación de buscar reconocimiento en el ámbito artístico era fuerte, pero eso significaba exponer aún más su vulnerabilidad. ¿Estaba realmente preparado para eso?
la búsqueda de su verdad personal se entrelazaba inextricablemente con el deseo de presentar su autenticidad al mundo. Una voz interna comenzó a tomar forma, recordándole que su arte podía ser su reivindicación. Esa lucha interna de desear ser visto, amado y valorado por su propio valor, sin la constante sombra del juicio paterno, se convirtió en el verdadero núcleo de sus obras. Mientras la charla avanzaba hacia aspectos tácticos de su carrera, Miguel se dio cuenta de que la pasión no era suficiente por sí sola, también necesitaba dirección. Con cada comentario del crítico, un nuevo impulso nacía en él. Decidió que tenía que dar un paso más allá de los miles de bocetos y ensayos sin término. Era el momento de crear algo genuino que reflejara su lucha, su identidad. De vuelta al taller, Miguel se enfrentó a un lienzo en blanco. Los colores vibrantes comenzaron a danzar en su mente. Desde las profundidades de su ser, emergía una nueva historia, una exploración de las sombras que le habían dado forma, pero que ya no estaban dispuestas a definirlo. Las horas se convirtieron en días. Se encontró perdido en un ciclo de creación y autodescubrimiento que le permitió vislumbrar una nueva realidad. Un día, sintiéndose más empoderado que nunca, decidió compartir un vistazo de su trabajo en redes sociales. Los comentarios, aunque escasos, comenzaron a fluir, y entre ellos, un mensaje de una antigua compañera de escuela sorprendió a Miguel. Me alegro de ver que por fin estás siendo tú mismo. Siempre supe que tenías algo especial. Las palabras le hirieron y lo sanaron simultáneamente. Había una complejidad en esa relación que lo impulsó a cuestionar lo que significaría para él reconectar con esas partes de su vida que había olvidado por completo. Miguel estaba dispuesto a explorar esos ecos pasados. A medida que se acercaba a la inminente exposición, se percató de que cada paso lo llevaba no solo hacia un nuevo nivel profesional, sino hacia una reconciliación personal. Tenía que confrontar no solo a su padre, sino también a los fantasmas de su infancia y la validación que siempre había buscado, pero, mientras avanzaba en esta inesperada transformación, una llamada inusitada llegó justo a la madrugada de la exposición. Era Valeria. Su voz temblaba, y entre palabras entrecortadas, Miguel supo que algo había cambiado irrevocablemente. Necesito hablar contigo. Hay algo importante que no puedo guardar más. Con esa frase, un nuevo desafío se trazó en él. Horizonte. Miguel sintió que el vértigo de lo desconocido amenazaba con interrumpir su camino. Como un susurro que instigaba al cambio, esa llamada era el indicio de que la jornada apenas comenzaba. La noche previa a la exposición se convirtió en un torbellino de pensamientos y emociones para Miguel. La voz de Valeria seguía resonando en su mente, despertando una inquietud que había estado dormida durante años. La promesa de una conversación significativa lo llevó a repasar antiguos recuerdos, llenos de risas y secretos compartidos, pero también de heridas profundas. Esa evocación de su pasado lo aterrorizaba tanto como lo atraía. Despertó con el amanecer, la luz del día filtrándose a través de las cortinas de su taller, y se dio cuenta de que cada rayo parecía evidenciar sus inseguridades taladrando su interior. ¿Sería capaz de lidiar con lo que Valeria tenía para decir? Ese pensamiento lo persiguió mientras sus manos se movían automáticamente sobre el lienzo, sus trazos frenéticos reflejando su agitación interna. Hombres y mujeres silenciosos en su mente tomaban forma y vida, una mezcla de entusiasmo por la presentación y temores por los fantasmas de su historia. Revisó su trabajo, el cual había evolucionado en un fenómeno de emociones crudas a través de paletas de colores explosivos. Sin embargo, las sombras fluctuantes que lo acechaban no se desvanecían. La expectativa de la exposición era un campo de batalla en sí mismo, donde cada pintura representaba un fragmento de su vida, un conflicto entre lo que había sido y lo que deseaba llegar a ser. El reloj marcaba las horas y se dio cuenta de que debía prepararse. Valeria merecía su atención y su tiempo, y su conversación podría ser un componente crucial en el camino hacia su autoconocimiento. Se sintió perdido en la idea de cómo su historia podría entrelazarse con la de ella. Con cada paso que daba hacia la exposición, incrementaba su ansiedad. La posibilidad de que Valeria llegara a revelarle algo profundo lo colocaba en un umbral decisivo, seguir con su camino de artista o abrir nuevamente una puerta que había cerrado con cerrojo. Al llegar al lugar donde se encontrarían, Miguel modificó su respiración, cada inhala se convertía en un eco de su determinación.
La exposición lo aguardaba como una promesa, pero la incertidumbre de la conversación lo arrastraba hacia un mar de dudas. Valeria llegó justo a tiempo, luciendo más madura y serena de lo que recordaba. La luz del sol proyectaba un halo alrededor de ella mientras se acercaba. En su mirada había una mezcla de temor y resolución. Miguel sintió que el tiempo se detenía, una atmósfera cargada de lo que no se había dicho durante años. Gracias por venir, dijo él, sintiendo el peso de su vulnerabilidad. He estado pensando en nosotros, y hay algo que necesitas saber, comenzó ella, sus palabras entrecortadas como si cada una pesara más de lo habitual. Esto era un punto álgido, una bifurcación que podría redirigir no solo su relación con Valeria, sino también su propia narrativa vital. A medida que ella relataba sus circunstancias, Miguel sintió que su mundo se tambaleaba una vez más. Las revelaciones halladas en su voz comenzaron a batir en la brisa, como los colores que había plasmado en su arte. Cada palabra, cada pausa, resonaba en los rincones más oscuros de su ser. Valeria le habló de su vida, de decisiones apresuradas y de un presente cargado de incertidumbres, apropiándose de momentos de su vida que él no había considerado durante años. El dilema se tornó palpable. Las decisiones del pasado pueden marcar el rumbo del presente más de lo que uno quisiera aceptar. ¿Sería capaz de afrontar este nuevo desafío sin permitir que las viejas sombras de su infancia lo devoraran nuevamente? Miguel sostenía un lienzo lleno de interrogantes que apenas comenzaba a esbozar. Entonces, con un ligero temblor en la voz, Valeria dejó caer la bomba que cambiaría todo: estoy embarazada. Esa revelación se convirtió en el detonante de una nueva batalla que estaba por comenzar. La profundidad del impacto lo dejó paralizado, llevando su mente a un lugar inhóspito donde la creación y la autoidentidad se volvían cada vez más complicadas. Miguel sintió que sus fundaciones se tambaleaban y la pregunta latente surgió con fuerza: ¿cómo iba a enfrentar no solo su futuro profesional, sino también su responsabilidad personal? El eco de esa incertidumbre resonaba como un grito en soledad, marcando el comienzo de una nueva etapa que prometía desafíos inexorables. A medida que el sol comenzaba a despedirse en el horizonte, Miguel se encontró en un dilema desgarrador, listo para enfrentar lo inevitable. Miguel se quedó en silencio. La revelación de Valeria lo había inmovilizado, y en ese abismo de incertidumbre, cada pensamiento se desplegaba como una hoja arrugada, con arrugas que revelaban sus miedos y deseos reprimidos. En su mente, la figura de un niño se dibujaba poco a poco, un ser que no solo representaba una nueva vida, sino también la posibilidad de un futuro que jamás había contemplado. Con cada latido en su pecho, luchaba contra la impulsiva reacción de huir. Había pasado años evitando responsabilidades, tratando de sanar sus propias heridas emocionales a través de su arte. Ahora, se encontraba ante un espejo que reflejaba no solo su propio ser, sino la intersección de dos historias que habían estado separadas. La decisión de Valeria lo forzaba a salir de su zona de confort, enfrentando los temores que había ignorado. La conversación continuó, pero el eco de sus palabras se desvanecía en su mente. Miguel solo podía pensar en el cambio inminente que le esperaba. Sus manos, cubiertas de pintura, se convertían en símbolos de su deseo de crear, pero dentro de él, una nueva pregunta surgía: ¿podría crear una vida emocional y familiar en medio de la inestabilidad que había conocido? La escena se empañaba con pensamientos sobre sacrificios que no había considerado anteriormente. Después de un instante que pareció durar una eternidad, él respondió, finalmente rompiendo el silencio que había dominado. Valeria, no estoy seguro de qué hacer con esto. He luchado por encontrar mi camino en el arte, y ahora me enfrento a esta posibilidad. No sé si estoy listo para ser padre. Ella lo miró a los ojos, y en su mirada había una mezcla de compasión y desafío. Nadie está realmente listo, Miguel. Pero esto es parte de la vida. Cada decisión también puede ser una puerta a nuevas oportunidades. Ese fue el momento clave que lo empujó a considerar su futuro con otra perspectiva. Las palabras de Valeria resonaron en su interior como un eco distante que se mezclaba con sus aspiraciones artísticas. ¿Un hijo? Quizás esa fuera la motivación que necesitaba para fortalecer su arte. La paternidad podría convertirse en su musa, empujándolo a explorar emociones más profundas, voces internas que este nuevo ser podría inspirar.
Miguel se dio cuenta de que había estado en un estado de lucha constante, atrapado en su propio proceso de sanación, y la noticia de Valeria lo obligaba a tener una visión más amplia de las posibilidades. El temor siempre había sido su compañero, pero ahora, también comenzaba a vislumbrar la fuerza que podía derivar de esta nueva responsabilidad. Con cada idea que emergía, Miguel sentía que su paleta de colores se expandía. La paternidad, aunque aterradora, podría ser un nuevo lienzo sobre el que podría plasmar todo lo que había aprendido, un desafío que lo sacaría de su letargo. Pero, al mismo tiempo, sabía que el camino hacia esa transformación era incierto. Las sombras que había estado postergando no desaparecerían de inmediato, requeriría enfrentarlas, danzar con ellas, moldearlas en algo constructivo. En medio de esas revelaciones, migajas de su incertidumbre comenzaron a organizarse en una imagen más clara. Con voz más firme, le dijo a Valeria: tal vez, solo tal vez, esto pueda ayudarnos a crecer. Valeria sonrió, pero Miguel también vio la preocupación en su rostro. Habían dado un paso hacia adelante, pero la conversación apenas comenzaba. Las implicaciones de esta nueva realidad lo forzaban a considerar su lugar como artista y como futuro padre. Con el peso de la decisión en el aire, supo que pronto tendría que enfrentar sus demonios más desafiantes. Aún había un camino por recorrer, y cada trazo en ese camino podría ser tanto hermoso como doloroso. Finalmente, la exposición que había preparado con tanto esmero cobraba un nuevo significado. Como si el universo hubiera conspirado para ponerlo a prueba, Pablo, su mentor, lo contactó ese mismo día, pidiéndole que se reunieran. Miguel sintió que ese encuentro podría brindar no solo una oportunidad para su carrera, sino también respuestas a su nuevo caos emocional. Una nueva mezcla de nervios y emoción se apoderó de él. Al salir del café donde se había encontrado con Valeria, un último pensamiento lo asaltó: el momento de la verdad había llegado, no solo en su vida personal, sino también profesional. ¿Lograría enfrentar lo que se avecinaba? El retumbar del corazón de Miguel apenas le permitía escuchar los pasos que lo conducían a la galería donde se encontraría con Pablo. La agitación que sentía era un reflejo de la lucha interna que no podía acallar. Mientras caminaba, sus pensamientos giraban en torno a las implicaciones de ser padre y las decisiones artísticas que debía tomar. La combinación de estos dos mundos era, en muchos sentidos, abrumadora. Al llegar a la sala, se sintió envuelto por el aroma de la pintura fresca y el murmullo de los visitantes. Pese a la energía vibrante del lugar, una sombra de duda lo seguía. Su obra estaba expuesta allí, pero la fragilidad de su situación personal le restaba el goce que normalmente le brindaba el reconocimiento. Miró su pintura, un paisaje caótico lleno de colores feroces, y comprendió que era un reflejo de su mundo interior, ahora más complejo que nunca. A los pocos minutos, Pablo apareció, con esa vitalidad que siempre lo caracterizaba. «Miguel, tu trabajo es impactante», dijo mientras examinaba la pintura. «Hay una honestidad cruda en tu expresión, algo que la gente puede sentir». Miguel lo agradeció, sintiendo un hilo de conexión que le otorgaba valor en medio de su confusión. Pero la tensión continuaba presente como una energía eléctrica en el aire. Sabía que este encuentro era crucial, era su momento para abrirse sobre sus inquietudes y el nuevo camino que podría yacer frente a él. Mientras conversaban sobre la exposición, una idea surgió. Pablo empezó, interrumpiendo el flujo de la conversación. «Siento que estoy en una encrucijada. Lo que está pasando en mi vida personal podría influir en mi arte, pero no estoy seguro de cómo canalizar esos sentimientos. Tengo miedo de perderme a mí mismo». Pablo lo miró fijamente, evaluando su vulnerabilidad. «Miguel, la vida está llena de transiciones y lo que parece un obstáculo puede convertirse en una fuente de inspiración poderosa. La paternidad, aunque desafiante, puede añadir una capa a tu entendimiento del mundo que nunca has explorado. No tengas temor de usarlo como un combustible creativo». Las palabras de Pablo resonaron, instándole a afrontar su miedo en lugar de huir de él. Sin embargo, en su mente, la pregunta persistía: ¿podría realmente transformar su angustia en arte? La búsqueda de respuestas lo llevó a un nuevo enfoque, donde la vulnerabilidad podría convertirse en su mayor fortaleza. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que la paternidad podría empujar sus límites, otorgándole mayor profundidad a su trabajo.
La presión de tener que ser un modelo a seguir podría proporcionar la motivación para confrontar lo que había eludido. Una imagen se formaba, un micromundo donde sus luchas y placeres podían ser canalizados en sus obras. Miguel empezó a imaginar cómo sus sentimientos complejos podrían entrelazarse en una narrativa visual rica y emocional. Al final de su reunión, Miguel dejó el estudio sintiendo un nuevo aire en su interior. Aunque aún existía la incertidumbre, ahora había una brasa de determinación que se empezaba a encender. Debía explorar cómo transmitir esa mezcla de vulnerabilidad y esperanza a través de su arte, sin permitir que sus miedos lo ahogaran. Mientras caminaba hacia su apartamento, la lluvia comenzó a caer, creando un ambiente melancólico pero inspirador. La vida, con todas sus complicaciones, había decidido presentarle un desafío monumental. La necesidad de dar un paso adelante lo empujó a planear su trabajo de una forma distinta, un proyecto que abarcara sus experiencias internas y externas como un acto de sanación. Con la mente centrada, antes de llegar a casa, hizo una parada improvisada en una tienda de suministros artísticos. Necesitaba materiales que destilaran su nueva visión, sintiendo como la chispa de la creatividad comenzaba a tomar forma. Iba a construir un nuevo camino, uno que fusionara su vida personal con su expresión artística. Mientras seleccionaba pinceles y lienzos, el eco de la voz de Valeria resonó en su mente. La vida le ofrecía un nuevo comienzo, un renacer, y el caos que lo había definido hasta ahora podía ser transformado por la paternidad y el arte en algo que no había anticipado. Miguel sonrió, listo para plasmar un capítulo más complejo y valioso. Sin embargo, al mirar por la ventana, la tormenta arremetía con más fuerza, como un preámbulo de lo que estaba por venir. De repente, su teléfono vibró, era un mensaje de Valeria. Cuando lo abrió, su corazón se detuvo. Miguel, hay algo más que necesitamos discutir. La situación ha cambiado. La revelación lo atrapó de nuevo en un torbellino de emociones. Sin saber qué esperar, se encontró de nuevo dividido entre dos mundos. Una pregunta quedó en el aire: ¿qué nueva verdad estaría a punto de descubrir? Miguel miró por la ventana un momento más, dejando que la lluvia drenara sus pensamientos caóticos. La tormenta exterior reflejaba la tempestad interna que vivía en ese instante. Cada gota parecía resonar con sus inquietudes y esperanzas por igual. La vida lo había llevado a un cruce de caminos, y si bien la incertidumbre lo asediaba, su determinación de enfrentar lo que vendría crecía en él como un nuevo lienzo en blanco. Al llegar a su apartamento, Valeria ya lo esperaba. Miguel se sintió envuelto por su presencia, por esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que siempre le había parecido cautivadora. Con una profunda respiración, se sentó frente a ella, dispuesto a escuchar. Valeria miraba al suelo, pero había una luz en sus ojos que le dio a entender que su mensaje no era solo una carga, sino una oportunidad de transformación. Miguel, he estado pensando, comenzó a hablar Valeria, tratando de ordenar sus emociones. La llegada de nuestro hijo me ha hecho reflexionar sobre lo que queremos para el futuro. Necesitamos un plan. Quiero que estemos listos, que podamos ofrecerle algo sólido. Cada palabra de Valeria caía sobre él como un peso necesario, la realidad manifestándose en sus más crudos términos. Miguel sintió un giro en su estómago, una mezcla de ansiedad y expectación. Pero, en vez de huir, decidió conectarse con sus verdaderos deseos. Tienes razón, respondió con una voz firme. Este es un momento decisivo. Y quiero ser el hombre y el artista que mi hijo necesite. Valeria, sé que mi camino no ha sido lineal y que representa un desafío, pero estoy dispuesto a crear algo que no solo hable de mí, sino también de nuestra familia. Con cada palabra, Miguel se sentía más enérgico. La paternidad no era solo un reto, podía convertirse en la chispa que lo empujara a profundizar en su arte, tratar de convertir su angustia en algo significativo y hermoso. La vida lo había llevado a un punto en el que ya no podía ignorar su propia voz. Decidieron juntos cómo podrían combinar sus pasiones. La idea de un proyecto de arte que explorara la familiaridad y la transformación se fue moldeando, eligiendo hacer una serie de piezas que reflejaran tanto su experiencia personal como la esencia del vínculo que estaban creando. Miguel se sintió revitalizado, su esencia creativa resurgiendo como un río desbordante. Mientras hablaban, la tormenta exterior comenzó a amainar, dejando el ambiente impregnado de frescura y claridad.
Miguel podía sentir que cada plan que hacían, cada conversación sincera, construía un futuro más brillante para ellos. Por primera vez, específicamente pensó en cómo su arte podría parir algo nuevo, así como lo haría Valeria. La semana siguiente a la charla prepararon su primera exposición juntos, una colección que simbolizaba su crecimiento como pareja y futuros padres. Miguel trabajó con fervor en sus lienzos, utilizando colores vivos que simbolizaban esperanza, lucha y amor. Valeria, por su parte, se convirtió en su musa, inspirándolo en cada trazo. A través del proceso, cada pincelada se llenaba de significado y expectativa. Finalmente, el día de la exposición llegó, lleno de emoción y reconocimiento. Las obras, expuestas con amor, cautivaron a amigos y conocidos. Los individuos que alguna vez dudaron de Miguel contemplaron su trabajo con admiración. La conexión del arte con su viaje personal resonaba en quienes lo visitaban, y él sintió que la pieza final de su identidad empezaba a consolidarse. En un punto culminante de la noche, Miguel vio a su padre entre la multitud. La tensión previa se instaló en su pecho, pero esta vez, no había miedo. En lugar de eso, solo había un profundo deseo de mostrarle que su camino era válido. Se acercó a él, con el corazón latiendo firmemente en su pecho. Sé que nuestras visiones son diferentes, pero estoy orgulloso de lo que he construido, papá. He encontrado valor en seguir mi voz, dijo Miguel con firmeza, casi como un artista declarando su propósito al mundo. La respuesta de su padre fue tibia, un simple asentimiento que lo sobresaltó, pero Miguel entendió que el verdadero reconocimiento venía de dentro. Su arte no solo fue la transformación de su experiencia, sino un reflejo de su crecimiento personal. Las voces del pasado ya no lo definían. Miguel había tomado el control de su narrativa. Con una última mirada a la multitud y a Valeria sonriendo detrás de él, Miguel comprendió la fuerza de su propia evolución. La pieza final que había estado buscando no solo era el reconocimiento como artista, sino el entendimiento de que su vida, su arte, y el amor que estaba por venir entrelazaban un futuro lleno de promesas. Al salir de la exposición, no solo se llevaba consigo la validación del público, sino el conocimiento de que había encontrado su lugar, no solo como artista, sino como hombre, como futuro padre, y como compañero. Las sombras que lo habían asediado empezaban a desvanecerse en la luz de su nuevo trayecto. La vida le había dado un lienzo en blanco lleno de oportunidades, y Miguel estaba decidido a llenarlo con todo lo que tenía. Ahora, te invito a compartir esta historia. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse más historias conmovedoras. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para que más personas puedan disfrutar de relatos de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. La transformación es posible para todos.